Y vamos hoy a hablar, vamos a estar ministrando bajo el tema derribando los obstáculos, derribando los obstáculos. ¿Cuántos saben que hay que derribar todos los obstáculos? ¿Cuántos saben que hay obstáculos que se presentan en la vida, que se presentan en tu casa, en tu familia, que se presentan en tu trabajo, pero hay que derribar los obstáculos? Los obstáculos son los que no nos dejan avanzar hacia otro lugar, hacia otro nivel, hacia otra dimensión. Y la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14. Vamos a estar leyendo ahí en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Efesios 2, 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mira, esta palabra está hablando de que Dios es nuestra paz. Pero ¿cómo es que Dios actúa en nuestras vidas? Dice la Biblia de que habían dos pueblos. Había una barrera que separaba a los dos pueblos. El pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, el pueblo que no era escogido. Y dice la Biblia que había una pared en medio de los dos pueblos, pero dice que Dios derribó esa pared intermedia de separación e hizo de los dos pueblos uno. Había un obstáculo, había una pared, había algo que impedía que el pueblo, que los otros pueblos que no eran el pueblo de Israel conocieran a Dios. Porque mira que había esa división. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios desde el principio. Es el pueblo de Israel. Tenía una genealogía, tenía un linaje. Y los otros pueblos, como nosotros, los colombianos, los de pronto de otros países, no podían conocer a Dios. No podían recibir porque había una pared que separaba esa unidad. Pero aquí dice la palabra que Dios derribó la pared. ¿Cuántos dicen amén? Dios derribó la pared, porque a veces hay que derribar la pared para poder tener lo que Dios nos quiere entregar, para poder ver la bendición de Dios, para poder ver la gloria de Dios, porque un obstáculo es algo que impide pasar o avanzar hacia un determinado lugar, hacia un determinado nivel. Un obstáculo es algo que no te deja desarrollar, es algo que te impide el desarrollo. Por eso hay obstáculos que no nos dejan ver la gloria de Dios. Y estos obstáculos siempre vienen a interponerse cuando queremos ir más allá. Y entonces aquí dice la palabra que Dios está interesado en ayudarte a derribar los obstáculos, a derribar la pared, a derribar todo muro, a derribar toda muralla. Porque la palabra dice, si Dios mismo quitó la pared, derribó la pared que separaba al pueblo judío del pueblo gentil, ¿cómo no va a derribar lo que te detiene para ver tu bendición? ¿Cómo no va a derribar lo que te está de pronto causando molestia, lo que te está causando de pronto una limitación? Porque la palabra derribar significa quebrantar, significa deshacer, significa destruir. Por eso la palabra dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Un obstáculo es una obra de las tinieblas. Un obstáculo es algo que no viene de parte de Dios, porque Dios quiere que tú avances, Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que tú vivas siempre de aumento en aumento como la luz de la aurora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo voy a derribar los obstáculos? Yo voy a derribar lo que no me deja crecer en Cristo Jesús, lo que no me deja ver las bendiciones que Dios tiene para mí.
La palabra derribar viene de una palabra griega que es lío. Lío, que significa soltar, significa abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quitar. Esa es la palabra lío. La palabra lío no se parece cuando uno tiene un lío, pero no es lo mismo. Cuando uno tiene un lío también es un obstáculo. Pero esa es otra palabra. Esta es lío griega. Mira que la Biblia dice en Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea que la palabra de Dios es la que va a hacer que se quite toda pared, todo muro, porque es como martillo que quebranta la piedra. Un obstáculo es como una pared, un obstáculo es como un muro, es como una muralla, es algo que tú tienes que quebrantar. Por eso aquí dice Jeremías 23:29, la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Así que en esta mañana toma la palabra de Dios para quebrantar los obstáculos, para quitar lo que está impidiendo tu avance, para quitar lo que está impidiendo ver las maravillas de Dios en tu vida. Y mira que la Biblia habla de que Dios derribó la pared, pero esto no fue así de una, esto no fue de la noche a la mañana. Tuvo que venir Cristo para poder abrir ese camino. Pero ustedes saben que Cristo vino y la palabra era predicada solamente a los judíos, solamente al pueblo de Dios, porque la palabra dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la palabra solamente estaba siendo predicada en Judea, en Jerusalén y en Samaria. Pero los discípulos no estaban predicando la palabra en lo último de la tierra, porque había una pared, había una barrera. Pero vino un hombre, vino un soldado, vino un guerrero de Dios a derribar ese obstáculo. Porque los obstáculos solamente lo van a derribar los que son guerreros de Dios, los que son soldados de Dios, los que se paran en la brecha, los que pueden orar, los que pueden ayunar, los que pueden predicar, los que pueden declarar la palabra, los que pueden honrar a Dios. Porque la palabra dice que vino un hombre llamado Cornelio. Este hombre fue el que hizo que se derribara la pared. Porque no fue así de la noche a la mañana que la pared se quitó, porque pasaron unos años. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba siendo ministrado por la palabra del evangelio. La gente se convertía, pero los gentiles no. Los gentiles no estaban recibiendo la palabra porque había un obstáculo. Pero dice que había un hombre llamado Cornelio en el libro de Hechos capítulo 10. Un hombre llamado Cornelio, era un soldado, era un centurión. Este hombre se paró en la brecha. Este hombre empezó a decir: aquí tiene que haber algo más. Este hombre era judío, pero no había recibido la palabra del evangelio, no había recibido el Espíritu de Dios. Él era un hombre temeroso de Dios, pero le faltaba algo. Él oraba, dice la Biblia que hacía mucho ayuno, hacía oración. Era un hombre dadivoso, daba muchas limosnas, ayudaba a la gente, pero le hacía falta algo. Pero el hombre estaba en medio de su oración. Y en medio de su oración, yo me imagino, porque la Biblia no dice que estaba pidiendo el hombre, la Biblia no dice que el soldado que estaba orando, pero uno se imagina, uno deduce, uno puede ahí hacer una exégesis de que el soldado estaba diciendo: Padre, yo quiero revelar, yo quiero que tú te reveles a mi vida, yo quiero conocerte de verdad, verdad. Yo no quiero tener una religión, yo quiero tener una relación. ¿Cuántos dicen amén? Porque el soldado tenía una religión, el soldado era judío. No era del pueblo de Dios, pero se había convertido al judaísmo. El hombre le creía al Dios vivo, pero no es suficiente, no es suficiente. No es suficiente con de pronto que tú digas: yo soy cristiano. Tú necesitas recibir lo que viene de Dios, y lo que viene de Dios es la revelación que viene del cielo. La revelación vas a recibirla cuando se rompa todo obstáculo, cuando se derribe todo obstáculo que impide que tú recibas lo que Dios tiene para ti, porque lo que Dios tiene para ti son cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así dice la Biblia: cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas.
No es lo mismo, Dios no tiene preparado lo mismo de lo mismo. Dios no es, ¿cómo dice uno? Dios no tiene monotonía. Dios no es lo mismo de lo mismo. Dios siempre nos quiere sorprender. Pero hay gente que vive de lo mismo, siempre la misma situación, siempre lo mismo. Pero hay que derribar los obstáculos. Y dice que este soldado en el libro de Hechos, capítulo 10, vamos a leerlo desde el versículo 1, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Una compañía estaba compuesta por 600 soldados, pero este hombre era centurión, o sea que él estaba a cargo de 100 soldados. Era un guerrero, era un hombre que estaba acostumbrado a pelear las batallas en el imperio romano, el hombre que peleaba contra el imperio de Siria, contra el imperio de Egipto. Era un hombre que no le tenía miedo a morir, no le tenía miedo a la batalla. Por eso Dios anda buscando gente guerrero, gente guerrera. ¿Dónde están las guerreras de fuego? ¿Dónde están las guerreras de fuego? ¿Dónde están los guerreros de Dios? ¿Dónde están los que dicen: yo voy hacia adelante derribando los obstáculos? Mira que Dios no se equivoca cuando Dios te llama a ti, porque tú eres un soldado, tú eres un guerrero, tú has podido sobrevivir a los obstáculos, tú has podido sobrevivir a las dificultades. Si tú estás aquí todavía respirando, es porque tú eres un soldado, tú eres una guerrera, tú eres un guerrero. Por eso Dios llamó al centurión. La gente cree que Dios llama por casualidad. No, Dios llama por propósito. Dios llama a la gente. Si Dios te llamó a ti, es porque ya vio en ti, dentro de ti hay un león, dentro de ti hay una leona, dentro de ti hay un guerrero, dentro de ti hay un soldado. Es porque lo que pasa es que está dentro y todavía no ha salido, todavía no ha surgido. Porque cuando llamó a Gedeón, le dijo: Gedeón, varón esforzado y valiente. Pero dentro de Gedeón había un guerrero, había un soldado valiente. Y Gedeón se convirtió en un guerrero que derrotó a ejércitos numerosos. Pero él no se creía que era valiente, él no se creía que era guerrero. Pero Dios ya lo había visto. Ya Dios sabe lo que tú eres. Ya Dios sabe que va a colocar dentro de ti. Y Cornelio era un centurión, un hombre de guerra. Dios anda buscando hombres y mujeres de guerra para romper la pared, para romper los obstáculos, para quitar las limitaciones. Dice la palabra que era piadoso, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. El hombre daba, el hombre era dadivoso y oraba a Dios siempre. El hombre oraba, pero mira que el hombre oraba, pero no se le revelaba lo que era, no se le revelaba lo que tenía que recibir de parte de Dios. El hombre oraba y se acababa la oración y se iba otra vez para allá, para la batalla, se iba a hacer sus cosas, pero faltaba algo. El hombre quizás en su oración, en la última oración que hizo, dijo: Padre, aquí falta algo, porque la palabra dice que tú haces maravilla, la palabra dice que tú eres Dios de poder, eres un Dios portentoso, eres un Dios de milagro. Porque no se puede conformar uno con orar y no ver nada. La gente que se conforma con orar y no ver nada está cayendo en una monotonía. Aquí dice la palabra que el hombre, cuando estaba orando, dice que vio claramente en una visión. El hombre se le abrió el panorama, la revelación. Nunca había tenido una visión. ¿Cuánto tiempo orando? ¿Cuánto tiempo ayunando? ¿Cuánto tiempo dando limosna? Y nunca había tenido una visión. Y aquí dice la palabra que vio a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mira lo que dice la palabra: tus oraciones. Lo que pasa es que la oración que él hizo ese día no fue la misma que él venía haciendo. Esta oración que hizo este día fue una oración de rompimiento, fue una oración que derribó los obstáculos, la pared que separaba al pueblo judío del pueblo gentil. Este hombre logró que Dios empezara a unir a los dos pueblos. Fue el primer gentil. La gente, los historiadores dicen que el primer gentil fue el etíope. Pero el etíope no vio visiones. El etíope no recibió la ministración del Espíritu Santo. Podríamos decir entonces que el primer gentil, el primer hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, que recibió el Espíritu de Dios, fue Cornelio. Cornelio era un hombre gentil.
¿Cuántas personas quizás pasan toda su vida orando, pero no pueden ver lo que Dios tiene para ellos porque no derriban los obstáculos, hay oposición? Acuérdate que Daniel oraba y dice la Biblia que el ángel le dijo: desde que tú empezaste a orar se envió la respuesta, pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. O sea, había un obstáculo, había algo que impedía que Daniel viera la respuesta y viera la gloria de Dios. Y dice la Biblia que Cornelio fue el primer gentil que recibió el Espíritu Santo, que fue bautizado en el Espíritu Santo y que habló en otras lenguas. Porque el etíope que le predicó Felipe fue uno de los primeros, pero ese no habló en lengua. Ese simplemente se bautizó en agua y se fue para África, para su tierra. Pero el Cornelio dice que él y toda su casa recibió el Espíritu Santo, fue bautizado. Y mira que la Biblia habla de que Pedro estaba en Jope. Pedro estaba en Jope y Cornelio estaba en Cesarea. Jope y Cesarea está más o menos cerca. Como decir, Pedro estaba en Chinú y digamos que Cornelio estaba en Sagún. O Pedro estaba en Montería y Cornelio estaba en Sagún. Y dice la Biblia que el hombre vio la visión en el versículo 5. El hombre vio la visión y mira lo que dice la palabra. Y el ángel le dijo: envía pues ahora hombres a Jope. Envía a Jope a buscar a Pedro. Oye, pero ¿por qué Dios envió a buscar a Pedro? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios no le dijo enseguida lo que tenía que saber? ¿Por qué Dios enseguida no se reveló? Porque Dios usa hombres y mujeres para que otros sean impartidos por la palabra. Dios Él mismo, Dios no se mete en eso. Dios tiene que usar a hombres y mujeres porque ese es el orden que Él escogió. Por eso dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra que iba a hacer Cornelio era una obra grande, porque Cornelio tenía 100 soldados a su cargo, era un centurión, 100 soldados, ahí habían 100 gente que le iba a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sale una iglesia enseguida, 100 personas y Cornelio el pastor. Y él pertenecía a una compañía que se llamaba La Italiana, que estaba compuesta por 600 soldados. Ahí tenía 600 almas que se iba a ganar. Dios sabe lo que hace. Dios sabe a quién escoge. Dios escoge a personas que Él las va a usar poderosamente en su propio contexto, en su propio lugar, donde Él se desenvuelve. Dios te ha escogido a ti y en tu trabajo Dios te va a usar. En donde tú te desenvuelves Dios te va a usar. En tu familia Dios te va a usar. En tu contexto familiar, en tu contexto social, Dios te va a usar para ganar alma, para derribar los obstáculos. Y dice que el ángel le dijo: envía hombres a Jope, a Jaffa, al puerto de Jaffa, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Simón estaba en la casa de su tocayo Simón, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mire que Pedro era de los judíos. Pedro era un hombre celoso. Pedro no le predicaba a los gentiles. Pedro le predicaba solamente a los judíos. Pedro no, porque la Biblia dice que Pedro ni siquiera entraba a la casa de un gentil. Y los judíos ni siquiera entran a la casa de un gentil porque para ellos es una contaminación. Para ellos es contaminarse. Y cuando Pedro recibe la visión, al mismo tiempo que Cornelio recibe la visión, Pedro también recibe la visión. Y dice la Biblia que a la hora sexta, más o menos a las 12 del día, Pedro estaba orando. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Cornelio estaba orando. Y mire que Cornelio estaba en ayuno. El ayuno de Cornelio demoraba hasta las 3, 4 de la tarde. El ayuno a veces la gente apenas a las 12 ya lo quiere suspender.
van mirando el reloj, ya son las 12, ya tengo hambre. Y Cornelio era a las 3 de la tarde, estaba en ayuno, estaba orando. Era un hombre de oración y ayuno. Pero a veces oramos y ayunamos y no recibimos nada, porque hay obstáculos. Hay cosas que están impidiendo. Y dice que Pedro tuvo hambre a la hora sexta, las 12 del día. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, un manto que descendía del cielo y que estaba atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. Y en ese lienzo habían animales de todo tipo de especie, cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. O sea, habían cuadrúpedos terrestres, bien, eso también, pero habían reptiles y habían aves del cielo. Y la voz que vino le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro era un hombre celoso de la ley, de la doctrina judía. Él nunca va a comer un reptil, como decir, le colocaron una iguana, así, mata esa iguana y cómetela. No, yo no como iguana. ¿Cuántos han comido iguana aquí? Una babilla, no, son reptiles. Pero ahí Pedro, el pueblo judío no come nada de eso, porque en la ley hay una lista de animales que tú puedes comer y que no puedes comer. Las aves que puedes comer, lo que no puedes comer, los peces que puedes comer, lo que no puedes comer. Pero en el lienzo había de toda clase de animal, que se podía comer según la ley y que no se podía comer. Y el ángel le dijo: come, mata y come. Y Pedro dijo: no voy a comer, porque esos animales, hay animales buenos, ahí hay un pollo, ahí hay un pavo, yo me lo puedo comer, pero esos animales, eso que la babilla, eso no. Y Pedro dijo: no, eso no. Pero dice la Biblia, y volvió otra vez la voz a él por segunda vez. Le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios limpió, nadie lo puede llamar inmundo. Y esto hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí habla la palabra de 3 veces. 3 veces le dijo a Pedro que matara y comiera. 3 veces. Y Pedro le dijo que no 3 veces. Pero simplemente era una enseñanza que Dios le estaba dando a Pedro. Porque en ese momento Dios se disponía a llamar a alguien que para Pedro era inmundo, que para Pedro era común, que era Cornelio. Cornelio representaba esos animales reptiles, esos animales inmundos, pero Dios estaba limpiando a Cornelio. Dios iba a escoger a Cornelio para la obra del ministerio. Dios iba a escoger al soldado para la obra del ministerio. Así que en esta mañana tú tienes que saber que cuando Dios va a hacer algo grande contigo, hay obstáculos que se presentan. Y fueron 3 veces que el ángel le dijo a Pedro, y son 3 obstáculos que se presentan para ver la gloria de Dios. Son 3 obstáculos que tenemos que derribar en tu vida. 3 obstáculos. Y dice la Biblia que Pedro, cuando ya vio la visión, vinieron los hombres de Cesarea, y fueron 3 hombres que vinieron a buscar a Pedro. 3 hombres mandados por Cornelio. Y el Espíritu le dijo a Pedro: ves con ellos, porque los he mandado de parte de Dios. Dice la Biblia que Pedro fue. Y esos obstáculos se presentan cada día en nuestra vida para nosotros no recibir lo que viene de Dios. ¿Qué era lo que Cornelio iba a recibir? Iba a recibir la revelación del Evangelio. Nunca la había recibido. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que ayunaba, que oraba, que diezmaba, ofrendaba. Pero nunca se le había revelado el poder del Espíritu. Y el primer obstáculo que se presenta en nuestras vidas para ver las maravillas de Dios, la gloria de Dios, es la religiosidad. Ese es el primer obstáculo, la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es cuando nosotros queremos asimilar lo divino, lo de Dios, a leyes, a rituales terrenales, a cosas terrenales. Cuando tú quieres acomodar lo de Dios a lo terrenal, lo de Dios a leyes, a ritos, a rituales.
O sea que a veces creemos que la presencia de Dios está predispuesta por un rito, por un ritual, por una ley. ¿Qué decía Pedro? Pedro decía, ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. O sea, Pedro estaba predispuesto a que lo que él comía estaba bajo una ley, bajo un estatuto. O sea que lo que venía del cielo entonces no era de Dios. Mira que el manto descendió del cielo, pero para Pedro no era de Dios lo que estaba sobre el manto. Hay mantos que son de Dios y la gente no le parece de Dios. Hay mantos que Dios te va a entregar y la gente por ser religiosa no los va a recibir, porque hay mantos que vienen de Dios. Hay cosas que vienen de Dios y el religioso lo va a ver como si fuera del diablo. Por eso a Jesús le decían, Jesús echaba demonios, Jesús liberaba, y los religiosos que decían, por Belcebú es que echa los demonios, por Satanás es que echa los demonios. Y Jesús decía, yo echo los demonios es por el dedo de Dios, yo echo los demonios es por el manto que está sobre mí, es por el Espíritu de Dios. Hay mantos que parecen que no son de Dios, pero son de Dios. Y el religioso siempre necesita ver para creer. El religioso necesita ver para creer. Por eso Dios no es religión. Dios es comunión, Dios es relación, Dios es más allá de algo que se ve, Dios es más allá que algo que se toca, Dios es un poder que transforma. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el poder que te vivifica, el poder que te puede sanar, que te puede llevar hacia niveles de gloria. Pero el obstáculo de la religiosidad se tiene que ir de nuestra vida, se tiene que ir de nuestra casa, se tiene que ir de nuestra familia. Ahora reprendemos el espíritu de religiosidad fuera en el nombre de Jesús. Los religiosos siempre ven obstáculos. Pedro era un poco religioso. Pedro era de Dios, pero era religioso. Tenía una cosa, porque él seguía la ley. Pero Dios tuvo que quitarle eso también a Pedro, porque Dios quería usar a Pedro mayormente. Pero Pedro era religioso. Pedro decía que la gente que recibía el evangelio tenía que ser circuncidado. Tenía que ser circuncidado. Si no, no podía ser salvo. Pero Dios le enseñó que no era así. Y por eso los religiosos siempre ven obstáculos en todos lados. ¿Qué le dijo Dios, el ángel, a Pedro? Pedro, mata y come. ¿Y qué le dijo Pedro? No. Pedro puso el obstáculo. Vio un obstáculo. ¿Dónde vio el obstáculo? En que había animales, reptiles. Había cuadrúpedos que sí se podían comer, pero habían reptiles y habían aves que no se podían comer, según la ley que Pedro había aprendido. Según la ley mosaica, hay animales que no se pueden comer. Bíblicamente, en la ley de Moisés, por ejemplo, los animales, los rumiantes casco rajado son los que se pueden comer. Los rumiantes que no tengan el casco rajado no se podían comer. Ejemplo, el caballo. El caballo es un rumiante, pero no tiene el casco rajado. Por eso no comemos caballo, pero sí comemos la vaca, porque la vaca es rumiante y tiene el casco rajado. El chivo es rumiante y tiene el casco rajado. Por eso todo eso viene de la cultura judía. El cerdo, por ejemplo, el cerdo tiene el casco rajado, pero no es rumiante. Por eso el cerdo no lo comen los judíos. Entonces era una lista de animales. Entonces los religiosos siempre ven en todos lados obstáculos, pero los que son espirituales siempre ven oportunidades para que Dios se manifieste, para que Dios se glorifique, para que Dios haga cosas grandes. Los espirituales van a vencer los obstáculos. O sea que dependiendo de cómo yo veo la relación con Dios, así mismo voy a poder vencer los obstáculos. Dependiendo de mi relación con Dios. Porque si tu relación está basada en leyes, si tu relación está basada en normas de hombre, tú no vas a poder vencer los obstáculos. Pero si tu relación con Dios está basado en sus promesas, está basado en su palabra, está basado en la fe, tú vas a vencer todo obstáculo. Tú vas a vencer toda pared. Tú vas a vencer toda muralla. Alaba si puedes alabar a Dios.
Los muertos no pueden alabar a Dios. Solamente los vivos pueden aplaudir. Solamente los vivos pueden alabar. Solamente los religiosos no pueden alabar. Los religiosos tienen que estar ahí sentados, callados, mudos. Pero los vivos, los que tienen el Espíritu de Dios, se ponen de pie. Los que tienen el Espíritu de Dios saltan, brincan, alaban, gritan. Porque los religiosos les fastidia la bulla. Los religiosos les fastidia que tú alabes. Los religiosos les fastidia que tú exaltes a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Alaba, si puedes alabar a Dios. Aleluya. Y mira que el segundo obstáculo que se presenta para tú ver lo que Dios tiene para ti es el señalamiento. El señalamiento. Hay personas que te van a señalar. Por eso, en el versículo 28 del libro de Hechos que estábamos leyendo, el capítulo 10, Pedro les dijo a Cornelio y a toda su casa, les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, el señalamiento. Pedro señalaba a los que eran extranjeros y lo llamaban como inmundo. Lo llamaban común. El señalamiento es cuando alguien habla o escribe algo sobre ti. Hay gente que va a decir: tú no eres de Dios. Dios no te llamó, te va a señalar porque tú eres esto y esto y esto y esto. El señalamiento, y tú si tú te crees eso, tú no vas a poder ver la gloria de Dios. Si tú recibes el señalamiento de las personas nunca van a reconocer lo que Dios te ha entregado, lo que Dios va a hacer contigo. Las personas jamás van a entender eso porque tú lo recibiste del Espíritu, tú no lo recibiste de hombre, tú no lo recibiste por la gente. La gente te va a señalar. Otras personas quieren definir quién eres tú. Hay personas que quieren definir quién tú eres. Depende de ti si tú aceptas la definición de otro o aceptas la definición de Dios. Si aceptas lo que otro dice de ti, lo que otro te etiqueta, lo que otro te marca, o aceptas el sello del Espíritu, la marca del Espíritu. Lo que viene de Dios es el sello del Espíritu Santo. Por eso la lengua es una señal de que Dios te ha sellado y te ha marcado. Por eso lo primero que le sucedió a Cornelio fue que habló en otras lenguas, para que Pedro supiera que el sello de Dios estaba en él y que él no tenía una etiqueta como Pedro creía, que él era un inmundo, que él era común, que era una persona que no podía recibir el poder de Dios. Lo primero que Dios hizo fue a poner a hablar a toda su casa en lengua. Por eso la lengua es señal para los incrédulos. La Biblia dice que las lenguas es una señal para los incrédulos, porque las lenguas no se reciben de hombre. Y aquí el señalamiento es un obstáculo para ver la manifestación de Dios, porque las personas nos limitan el accionar. Cuando tú quieres adorar, el otro te critica y dice: ¿por qué adoras así? Cuando tú quieres orar, el otro te dice: pero tú pasas orando. Cuando quieres leer la Biblia, entonces dice: pero tú te vas a volver loco leyendo la Biblia. Entonces te quieren señalar. ¿Para qué? Para que no recibas las cosas de Dios. Señalar también viene de una palabra que es marcar, que es etiquetar. Cuando recibimos las etiquetas de las personas, no vamos a poder avanzar. Pero si creemos en el sello de Dios, podemos vencer las limitaciones. Por eso Pedro estaba muy contento. Pedro estaba muy creído porque él tenía una marca que era la circuncisión. Pero Cornelio no tenía esa marca. Pedro lo habían circuncidado desde pequeño, tenía una marca en el prepucio, pero Cornelio no tenía ninguna marca de circuncisión. La marca de circuncisión decía que Pedro pertenecía al pueblo de Dios, que estaba bajo el pacto de Dios, bajo el pacto de Abraham, pero Cornelio no tenía ninguna marca. La única marca que él tenía eran las heridas que había recibido en la guerra, eran las heridas que había recibido en las batallas que había peleado. Pero dice que viene el Espíritu de Dios y lo sella
gracia para la obra del ministerio y le da el don del Espíritu y empieza a hablar en otras lenguas, empieza a profetizar, empieza a hablar de parte de Dios. Y Pedro dijo, verdaderamente Dios no hace acepción de personas, porque nada puede llamar común, nada puede llamar inmundo si Dios lo sella, si Dios lo llama, porque el señalamiento no viene de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando empezó a predicar, la gente no le creía que él era apóstol. La gente no le creía. Para muchos la gente decía, tú no eres apóstol, porque los apóstoles solamente son Pedro, Juan, Jacobo. Los apóstoles solamente son los que Jesús escogió. Y la gente decía, él no es apóstol. Y en el libro de Primera de Corintios 9:2, Pedro empieza a decir, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El sello del apostolado de Pablo no era de hombre, era que Dios lo había escogido como apóstol a los gentiles. Porque hay gente que dice que tú no eres profeta, que tú no eres pastor, que tú no eres apóstol, que tú no eres cristiano, que tú no eres de Dios, que tú no eres esto y lo otro, porque te quieren señalar, te quieren marcar, te quieren etiquetar. Pero si para ellos yo no soy pastor, ciertamente para Dios lo soy, ciertamente para Dios lo soy. Si para ellos no soy profeta, ciertamente para Dios lo soy, porque Dios me escogió, Dios me llamó, y el sello de mi llamado son las almas. ¿Cuántos dicen amén? El sello de mi apostolado, dijo Pablo, sois vosotros en el Señor. Por eso hay gente que pelea con eso. Ese es el segundo obstáculo, el señalamiento. Cuando tú te dejas señalar, cuando tú te dejas apabullar, cuando tú te dejas ahí de pronto acorralar de los señalamientos, tú no vas a poder ver la gloria de Dios. Cornelio de pronto decían, tú eres temeroso de Dios, pero tú no tienes la señal de la circuncisión, tú no tienes la marca, tú no tienes la etiqueta, porque todos los que son judíos tienen que ser circuncidados. Y Cornelio quizás se afligía por eso, y Cornelio pensaba de pronto, Dios no me va a hablar, Dios no se va a manifestar en mí, porque yo soy temeroso de Dios, pero no tengo el sello, no tengo la circuncisión. Pero Dios le mostró a Pedro que no es el sello de hombre, sino es el sello de Dios. Y el obstáculo número 3 es la exclusión. La exclusión. Excluir. Cuando una persona se excluye ella misma o otros la excluyen. Cuando la excluyen, porque dice la palabra que Pedro decía, para mí es inmundo, es acercarme a un extranjero o entrar a su casa. Para mí eso es inmundo. O sea, ellos excluían a los extranjeros. Por eso a los extranjeros no les predicaban. Y excluir significa sacar o dejar fuera de un lugar o de un grupo a alguien o a algo. Rechazar o no tener en cuenta la posibilidad, una persona o una cosa. Entonces, cuando nosotros creemos, nosotros mismos nos excluimos a veces. Nosotros mismos decimos, Dios no va a hacer eso conmigo, Dios no me va a usar. Uno mismo se excluye, uno se excluye de las cosas de Dios. Quizás Cornelio decía, Dios no sé si me oye, Dios no sé si oye mis oraciones. Por eso el ángel le dijo, Cornelio, tus oraciones han llegado a la memoria delante de Dios. Porque hay gente que dice, yo no sé si Dios está oyendo mis oraciones, yo no sé si Dios me va a usar, yo no sé si Dios me va a ayudar, yo no sé si Dios me va a restaurar, yo no sé, no estoy seguro. La gente se excluye. Cornelio de pronto en su oración decía, yo oro, yo ayuno y yo no sé si Dios me está oyendo. Por eso el ángel lo primero que le dijo, tus oraciones sí las oí, tus oraciones sí las oyó Dios, tus oraciones han llegado a memoria y tus limosnas, tus ofrendas han llegado a memoria delante de Dios y he venido para hacértelo saber. Y a veces nosotros mismos decimos, yo no sé si Dios quiere hacer grandes cosas conmigo. Yo no sé si Dios me quiere bendecir. Yo no creo que a mí Dios me vaya a usar. Yo no creo porque mira que yo soy así, mira que yo soy esto, o yo era esto, yo era lo otro. A veces creemos que hay personas privilegiadas en Cristo, que a veces creemos, no, a ese sí Dios lo usa, a mí no.
En Cristo Jesús no hay personas privilegiadas, sino personas determinadas a creer. ¿Cuántos dicen amén? Determinadas, es diferente. Por eso Dios usa ese, porque ese determinó creer. No es porque Dios te excluyó a ti, sino porque tú no has creído y tienes ese obstáculo de la exclusión. Tú mismo te has excluido, tú mismo te has separado, tú mismo te has limitado. Tú dices, yo no sé predicar, yo no sé orar, porque hay gente que dice, ora, yo no sé orar. O sea, tú mismo te excluyes, pero si el Espíritu de Dios te toma, vas a orar con poder, vas a fluir en la oración, vas a fluir en la intercesión, porque el Espíritu Santo es el que hace las cosas en nosotros. Por eso en el capítulo 10 de Hechos, en el versículo 34, 35, Pedro se quedó con la boca abierta. Pedro se quedó con la boca abierta porque Pedro también estaba excluyendo a la gente. Pedro también estaba clasificando. Hay gente que quiere clasificar. Y lo peor es cuando tú mismo te excluyes. Porque mucha gente te va a excluir. Mucha gente te va a decir, tú no sirves, tú no calificas. Pero lo peor es cuando tú mismo te excluyes. Cuando tú dices, yo no sirvo para ese trabajo, porque te dice, te queremos dar este trabajo para que tú seas el administrador aquí de esta empresa. Dice, no, yo no sirvo para eso. Ellos mismos se excluyen y Dios te quiere posicionar y tú mismo te excluyes. Tú dices, no, yo no tengo capacidad, ¿por qué no se la dan a fulano que él sí estudió, que él sí se preparó, que él estuvo en Estados Unidos? La gente se excluye de la bendición de Dios. Cornelio quizás se sentía mal porque él le servía al ejército de Roma. Pero Dios se manifestó y entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas. Pedro comprendió que Dios no excluye, que lo que excluye es el hombre, lo que se excluyen son las mismas personas. Acepción significa acción de favorecer o inclinarse a una persona más que a otra, porque Dios no se inclina más a uno que otro. Si tú lo buscas, como dice la palabra, búscame y me hallaréis. ¿Cuántos dicen amén? Clama a mí y yo te responderé. Los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. Mire que el primer obstáculo que hablamos está relacionado con Dios, con tu relación con Dios. El segundo obstáculo está relacionado con tu relación con los demás. Pero el tercer obstáculo está relacionado con tu autoestima. Está relacionado con lo que tú crees que eres. Porque tú mismo te excluyes cuando crees que no eres nadie. Por eso la gente que tiene mentalidad de escasez, de pobreza, ella siempre se excluye. La invitan a un cumpleaños y dice, yo no voy porque yo no tengo que ponerme, yo soy pobre. Se excluye. La invitan a un matrimonio, dice, a mí para qué me invitan si yo no tengo vestido, yo soy pobre y ese matrimonio es de rico. La gente se excluye ella misma porque tiene una mentalidad de pobreza. La invitan a una reunión social y dice, yo no voy porque ahí va solamente gente que tiene carro y yo tengo bicicleta. La gente se excluye de la cosa porque tiene una mentalidad. Excluirse es un obstáculo. Es un obstáculo. Así que en esta mañana, en esta hora, vamos a orar. Yo quiero que te coloques de pie.